Cordial saludo, profesor Juan Pablo Castiblanco. Este es mi video respecto a la actividad número 1 de la materia administrativa. Cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos de una consecuencia con el fin de regular y de moderar un poco la intervención del Estado frente a los ciudadanos. Esta administración pública como tal, a lo largo de la historia ha sido consecuencia también por lo del derecho romano. El derecho romano reguló a principios de su fundación la ejecución del Estado, de las monarquías, pero no tenían un derecho administrativo muy fuerte. El derecho administrativo en ese entonces lo regulaban unas cortes que no tenían demasiado efecto ni injerencia dentro de la realeza. El absolutismo en Europa en el siglo XVII y XVIII fueron siempre muy superiores al derecho administrativo regulado por las cortes. Sin embargo, estas cortes formaron un precedente y marcaron la pauta para lo que hoy llamamos derecho administrativo a nivel mundial, y ya nos trasladaremos en este video a lo que nos compete, que es en Colombia. El derecho romano instaló las primeras instituciones para la regulación de la rama ejecutiva, pero siempre fue atenuada por lo mismo. Si hablamos de dos hitos dentro de lo que nos compete como Colombia, trasladándolo ya a nuestro país, la rama ejecutiva, tenemos que hablar que lo que fundó como tal la regulación del derecho administrativo fue la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa marcó un hito mundial, no obstante también en nuestro país, siempre basando de que la regulación del Estado se debería de hacer a través de leyes y una disciplina autónoma que pudiera darle las herramientas al ciudadano para poder regular lo que llamamos la rama ejecutiva. Todo esto siempre era dentro del marco del garantizar los derechos fundamentales, los derechos del ciudadano como tal. En Colombia, si hablamos antes de la época de la República, antes de la independencia, lo que se llamó el Fallo Blanco fue lo que instaló como tal el derecho administrativo como una rama autónoma del derecho. El derecho administrativo en Colombia antes de la época de la República no existían como tal las leyes, no existían las leyes que hoy vemos que regulan lo que son los ministerios, la presidencia y todo eso, pero en ese entonces habían otra serie de organismos que cuando llegaban los españoles se regulaban las leyes a través de las leyes indias. En las colonias ese era como el tipo de derecho administrativo que se regulaba en la época antes de la República. Ya trasladándonos a la época de la independencia, después de 1810 y la Constitución de 1886 ya como República Colombia, el Estado fue organizado ya con el fin de que se legalizara y se hiciera una separación de poderes de las ramas. Las primeras constituciones fueron las primeras bases que fueron organizando todo este tema que hoy vemos. Si nos trasladamos un poco más cercano a lo que nos compete y la que actualmente es nuestra Constitución Política del 91, tenemos que confirmar de que en esa Constitución se plasmó como Estado ya y la ley autónoma, una rama autónoma, el derecho administrativo como una rama autónoma de la rama ejecutiva. Siempre se ha basado a través de los derechos fundamentales. Creo que esta Constitución, la actual, la de 1991, se caracteriza por eso, por regular más que todos los derechos fundamentales del ciudadano. En esta Constitución también podemos ver, profesores y compañeros, que se regula a través de manera jerárquica la rama ejecutiva, presidencia, ministerios y demás instituciones descentralizadas. El artículo 38 de la Constitución Política centralizó y descentralizó lo que son las entidades que competen a esta rama ejecutiva.
La rama ejecutiva, si bien sabemos que la primera institución jerárquica es la presidencia, en la rama legislativa es el Congreso y en la rama judicial son las altas cortes. Quiero quedarme con una observación, estimado profesor y compañeros, que hacía referente de un gran jurista colombiano, el doctor Mauricio Gaona, que decía algo muy importante en cuanto a esta separación de poderes de las ramas del Estado. Él mencionaba la narrativa de Montesquieu en el derecho firmado de Virginia en 1976, en el cual especifica que el poder legislativo y ejecutivo deben permanecer separados y con una notación clave que es distantes del judicial. Entonces, basándonos en eso, hacemos la separación de poderes con la constitución que nos compete actualmente. Bien sabemos, también para finalizar este video, profesor, y hacer caso a la rúbrica, que el poder legislativo, la rama legislativa es la que hace las leyes, la rama ejecutiva es la que aplica las leyes y que distantemente la rama judicial es la que administra la justicia en cuanto a esto. Muchas gracias, estimado profesor, y un saludo muy especial.